En este video me gustaría hablar sobre la influencia de la Iglesia en América, de cómo modificó las diversas estructuras preexistentes, cómo fue la relación entre esta y propiamente la corona castellana. Y quería destacar puntos importantes, primeramente como es que siempre las relaciones entre el poder y la Iglesia fueron relaciones delicadas y conflictivas, ¿no? Eh, Hubo una relación, aunque muy fructífera por un lado, porque los estados pontificios, los estados papales, le confirieron diversos, ¿cómo decirlo?, diversos privilegios, diversos derechos exclusivos a la corona, a cambio de que ellos básicamente ayudaran a desarrollar una evangelización en América y en distintas partes del mundo, ¿no? Básicamente los reyes costeaban los gastos de los representantes del clero y de los misioneros, y a cambio los estados pontificios otorgaban distintas bulas, también derechos como es el derecho de patronato, que fue otorgado por los papas a los reyes católicos y les daba la potestad de elegir diócesis, es decir, provincias eclesiásticas, nombrar a obispos, eh, tenían a cargo también el cobro del diezmo, y bueno, esto también estaba encuadrado dentro de la idea de la justificación religiosa de la conquista, ¿no? Eh, Otras bulas, otros privilegios importantes se dieron a través de las bulas. Se destacan la intercaetera de Alejandro, dada por Alejandro VI, eh, que básicamente consistía en el derecho a misionar y fundar iglesias. En 1501 se destaca la eximia de Botionis, la cual cede los ingresos de los diezmos, cede el control de los diezmos a la corona. Y en 1508 se destaca la Universalis Ecclesiae, otorgada por Julio II, que básicamente es el derecho de elegir obispos y arzobispos. Así es como cerramos un círculo en el cual la corona debía sustentar al clero, facilitar viajes, construir iglesias, hospitales, centros benéficos, etc. Pero claro, toda esta confusión de poderes, porque ya de por sí no había una división de poderes, sino de autoridades, hacía que se originaran muchos conflictos debido a eh, la injerencia del poder central, ¿no? Los distintos poderes civiles tenían ciertas jurisdicciones, pero los poderes eclesiásticos también tenían a su vez jurisdicciones independientes, por así decirlo. Por ello es que allí se superponían las funciones y era como muy conflictivo saber quién estaba a cargo, ¿no? Dentro de cuál esfera entraba ese caso, ese asunto, las tierras, etcétera. Dentro de lo que es el clero, las instituciones religiosas o eclesiásticas se diferencian, bueno, como ya dije, un clero secular y un clero regular. Básicamente, el clero regular eran los representantes de órdenes religiosas que vivían bajo reglamento, tal ejemplos hay como lo son los monjes, los frailes u otros religiosos que estaban a merced de un superior, que podría ser un abad, un prior, un padre general. Estas órdenes podían poseer bienes comunitarios, estos individuos. A su vez, estos se componían de dominicos, franciscanos, agustinos, mercedarios, jesuitas, entre otros. El clero secular, por su parte, eran sacerdotes, presbíteros, párrocos, deanes, arcedianos, canónicos, eh, que dependían directamente del obispo. Eran más de tipo conservador, más realistas y más rutinarios. Básicamente lo que tenían en mente era consolidar la conversión lograda por los misioneros. A su vez destaco del clero regular, que eran mucho más individualistas, más entusiastas y de un carácter utópico. Estos tomaron parte en la renovación religiosa que trataba de restablecer la simplicidad y austeridad. Una de las órdenes religiosas más conocidas comúnmente es la de los jesuitas, también conocidos como la Compañía de Jesús. Estos se fundaron en 1540
por San Ignacio de Loyola y otros 9 sacerdotes, y que componían básicamente diversas nacionalidades, diversas intelectualidades, como artistas, arquitectos, etc. Irrumpen en el siglo XVII, con más fama en América, ya que se desarrollaron como educadores por excelencia de la sociedad criolla y de todos sus estamentos. Básicamente se centraron en la enseñanza de conocimientos prácticos también, tales como técnicas de cultivo, aprender a mirar las estrellas, realizar cálculos matemáticos, etc. Sus primeras intenciones estaban dadas bajo los votos de pobreza, castidad y obediencia, más que nada al sumo pontífice. También se dedicaban o intentaban enseñar a la juventud. También vieron una tierra en donde aplicar sus ideales humanísticos, donde colocar un gobierno o desarrollar más bien un gobierno teocéntrico y una sociedad igualitaria, donde los hombres vivieran explotando los frutos de la tierra y alabando a su creador. Claro que un gobierno teocéntrico y una sociedad igualitaria eran difíciles de colocar, más que nada en un concepto donde dominaba prácticamente la corona española. Es por ello que intentaron evitar los choques, los roces con el proyecto colonial absolutista y monopólico de la propia metrópoli, ¿no? También querían evitar lo que es las intenciones de la corona, de controlar todo, de cobrarle tributo a los indios. Otro aspecto es el trabajo indígena al estilo feudal, como recompensa a los conquistadores. Esas eran las intenciones de lo que sería la corona, pero ellos querían evitar este desarrollo, pero sin causar tampoco asperezas. En lo que es la enseñanza, se basaban en la aceptación mediante el diálogo antes de evangelizarlos, no tanto por la adoctrinación, sino intentar reconocer al otro, esperar un intercambio y básicamente enseñarles los beneficios de la vida en familia, tanto en el sentido moral como en el sentido material, ¿no? Un factor importante fue el dominio del idioma, que fue muy importante para comunicarse, y los misioneros pudieron aprender el guaraní antes de llegar a Paraguay, en Brasil, y eso fue muy importante para establecer comunicaciones. Otros factores también muy importantes fueron que muchos guaraníes no querían servir a encomenderos y a cambio aceptaban ser cristianizados. La primera reducción fue San Ignacio de Guazú, fundada en 1609, en territorios prácticamente vírgenes, lejos de los españoles, que fueron otorgados tras permisos de la corona. Las viviendas en sí eran síntesis de ciudades españolas y caseríos guaraníes, y en donde se desarrollaba un estilo barroco hispano-guaraní, en donde había una plaza central rodeada, la ciudad o el reducto estaba rodeado de una empalizada. La iglesia obviamente sobresalía por todo lo demás, en relación a lujos y otros aspectos. Y quería destacar también otros factores de la expansión que son muy importantes, que es a los indios, al ser reducidos, se liberaban de las encomiendas, se les repartían cuñas de hierro para herramientas o para distintos fines. Ya mencioné el dominio del idioma, y también veían a los misioneros como salvadores prometidos por los mitos, como héroes culturales prácticamente. Se podría decir que esto fue una analogía con lo que pasó con el Imperio Mexica, cuando pensaron que los españoles básicamente era el regreso de Quetzalcóatl. Y también aceptaron las costumbres, los misioneros aceptaron costumbres tradicionales nativas. Solo combatieron, eso sí, contra ritos antropofágicos, contra los sacrificios humanos, contra la poligamia y contra la magia. También tacharon creencias míticas de idolatrías, es decir, que las prohibieron, pero respetaron también el modelo socioeconómico. Otro factor que ayudó a la expansión fueron las coincidencias entre las dos creencias.
Un ejemplo de esto puede ser que la tierra sin mal en la que iban a parar los guaraníes podría ser como una especie de paraíso. En un principio las misiones fueron duras, no todos admiraban a los padres, ni estos tenían el carisma y la comprensión para no desalentarse o impacientarse ante las actitudes primitivas. Eh, la conversión de los nómades era mucho más difícil, como los guaycurúes, los mocovíes, los pampas, ya que tenían sistemas de valores diferentes. Mientras más primitivos eran, menos admiración tenían. Ellos se consideraban prácticamente libres, eran pueblos cazadores y no tenían concepto de rebaño asumido. Muchos se pudieron sedentarizar, otros no. Muchos eran reducidos, pero cuando faltaban las provisiones, prácticamente faltaba la autoridad, se acababan todo y se iban. Pero los jesuitas tenían también sus técnicas, tales como impresionarlos mediante el arte, mediante representaciones teatrales, mediante las procesiones, la música, flautas, violines, bailes, etc. Entre 1612 y 1638 se dio la invasión de los bandeirantes o mamelucos, los cuales eran una especie de exploradores, que prácticamente en su territorio eran vistos como héroes de exploración y que atacaron poblaciones guaraníes, poblaciones guairá, desde la zona de San Pablo, ¿no? Se llevaban indios cautivos para venderlos como esclavos en plantaciones o para un servicio más personal. Estos exploradores eran financiados por capitalistas locales y fue un periodo de bastantes invasiones de estos bandeirantes, de estos mamelucos que en sí eran mestizos portugueses tupíes o básicamente soldados que buscaban esa mano de obra. Los padres, al ver tantas invasiones, pidieron ayuda, pero sin éxito se las negaron. Los padres pensaron en armarlos y ejercitarlos con permiso de la corona, pero la ayuda de la misma no fue exitosa, no lograron ayudarlos y muchos emigraron río abajo para establecerse en otra zona, ¿no? También hubo batallas ganadas por estos indios entrenados, tales como la de Caazapá-Miní, Caazapá-Guazú o Embororvé. Básicamente, luego estos indios o especies de milicias fueron utilizados para la defensa de tribus hostiles, de piratas o de las mismas incursiones portuguesas. La economía de las misiones era una economía dirigida, se basaba en la agricultura, cada zona producía un cultivo diferente, tales como la mandioca, la yerba, el arroz, la caña de azúcar. También exportaban cera a Perú y allí compraban hierro para hacer herramientas, las mismas herramientas, ornamentos, vinos para las misas, etc. Había una especie de intercambio. La economía de las misiones tenía el monopolio de la yerba mate prácticamente, que suplió el alcohol en la dieta de los aborígenes, y muchos excedentes eran vendidos en Buenos Aires. Estas ganancias se utilizaban como tributos o se invertían en elementos para el culto y en diferentes artesanías. En la zona sur de Uruguay, cada reducción tenía una estancia donde faenaban el ganado, utilizaban el cuero, hacían lienzos hilados y tejidos y tenían una especie de urbanización no parecida a la española. También exportaban cultura, no solo exportaban materia prima. Como un ejemplo de ello son los niños cantores de Yapeyú o las óperas y distintos centros musicales que lograron desarrollar. En la plaza se ejercitaba la milicia,
También festejaban fiestas religiosas, patronales y litúrgicas, bautismos, casamientos, entre otras festividades o ceremonias. No solo se desarrollaron los cultivos, también se desarrollaron observatorios astronómicos, imprentas, etc. En las inmediaciones de los pueblos habían propiedades colectivas en donde se cultivaban o se construían hornos de cal, ladrillales, tintorerías, fundiciones, molinos, cementerios. También funcionaban como pastos comunales donde existían caballos, bueyes, corderos, vacas o básicamente huertas donde había limoneros, vides, legumbres o plantaciones de yerba o algodón. Las tareas agrícolas estaban acordadas en base a un sistema binario en donde se trabajaba la propiedad del hombre 2 días a la semana, denominada Abambaé, y también se cultivaba 4 días a la semana la propiedad, la propiedad de Dios, que eran cosechas dirigidas básicamente a la comunidad. Los domingos y días de fiesta eran de descanso. Por ejemplo, los domingos después de la misa había juegos y eventos. Y la autoridad no era opresiva ni arbitraria, se habían ganado el respeto, ya que habían interpretado el sentir guaraní, no tenían interés por la acumulación material y tenían ya incorporado un modo de trabajar comunitario. Otro de los pros que tiene esta organización fue la organización regular del trabajo propiamente, la mano de obra barata, el sistema colectivista, la distribución según necesidades, el almacenamiento y comercialización ordenada propiamente de excedentes. Pero todo ese florecimiento llegó a su fin, los misioneros tenían la orden de abandonar todo, y los guaraníes perdieron la confianza en ellos y se desarrollaron las guerras guaraníticas. Para entender estas guerras guaraníticas tenemos que rever distintos tratados como la Paz de Utrecht de 1715, en donde España devuelve la colonia de Sacramento a Portugal, y en 1750 en el Tratado de Permuta España consigue Sacramento a cambio de un territorio donde había 7 pueblos o reducciones guaraníes. Esto conlleva a las ruinas de las misiones jesuíticas y a su posterior expulsión en 1767. Muchas otras órdenes y funcionarios metropolitanos, ya sea por envidia o por superposición de poderes en sí, acusaban a los jesuitas. Se ganaron el odio también por ser amos de la educación, por el monopolio de las ramas del saber, ya que dirigían a la juventud. Y los monarcas desconfiaban de la autonomía en materia religiosa que tienen estas reducciones, ya que obedecían incondicionalmente al pontífice y no directamente a la corona. En 1768 mandaron a todos los misioneros a los estados pontificios. Fue una medida que atentaba de igual manera, aunque se pensó que era correcta, fue una medida que atentaba contra los intereses geopolíticos, económicos y religiosos de la nación. Otra cosa que destaco de las reducciones es que no tenían privilegios ni justicias, pudieron conservar sus costumbres.